Capítulo 10. El precio de un héroe. El campo de batalla aún estaba envuelto en el caos del examen. Explosiones resonaban en la distancia mientras los robots caían uno tras otro bajo el esfuerzo de los aspirantes a héroes. Pero, en medio de todo, Izuku Midoriya permanecía inmóvil, observando los restos del robot que acababa de destruir. La energía de su cuerpo seguía vibrando con intensidad. Podía sentir el peso de su poder, el mandamiento de la verdad latiendo en su pecho, exigiendo su control absoluto. Respiró hondo, tratando de calmarse. Había salvado a Momo, pero ¿a qué costo? Sus ojos esmeralda la siguieron mientras se alejaba, tambaleante, para recibir tratamiento. La mirada de la multitud a su alrededor, varios participantes del examen habían detenido sus ataques para verlo. Algunos lo observaban con asombro, otros con temor. Su demostración de fuerza no había pasado desapercibida. ¿Quién es ese chico?, murmuró uno de los aspirantes. ¿Viste lo que hizo? Ese robot era de 0 puntos, y lo destruyó de un solo golpe. Sí, pero, ¿qué clase de poder era ese? Las murmuraciones crecían a su alrededor, y por un instante, la vieja sensación de aislamiento lo envolvió de nuevo. Izuku apretó los dientes. No tenía tiempo para dudas o miedo. El examen continúa. Izuku no podía detenerse. Aún quedaban robots, aún había personas en peligro. Se impulsó con su fuerza sobrehumana, desapareciendo en un parpadeo mientras continuaba con su objetivo: destruir tantos robots como pudiera sin perder el control de su poder. Uno tras otro, los robots cayeron bajo su abrumadora fuerza. No necesitaba Kirk alguno para enfrentarlos, solo la magia de Galand y la brutalidad de su físico. Cada golpe resonaba con un eco de su propia determinación, cada movimiento era preciso, calculado. Desde una torre de vigilancia, los profesores de UA observaban la escena con atención. Ese chico, comentó Aizawa, entrecerrando los ojos. No está usando un Kirk, ¿verdad? No lo parece, respondió Persen Mick, sorprendido. Pero su fuerza y velocidad están fuera de los parámetros normales. Olmig, quien observaba con los brazos cruzados, frunció el ceño. Había algo en Midoriya que lo inquietaba. No solo su poder, sino la mirada en sus ojos. Era la mirada de alguien que había cargado con un peso demasiado grande para su edad. El final del examen. Cuando la prueba llegó a su fin, Izuku se quedó en el centro del campo, rodeado de los restos de los robots que había derrotado. Su respiración era pesada, su cuerpo dolía por el esfuerzo, pero se mantenía firme. La sirena sonó, indicando el final del examen. Algunos de los estudiantes lo observaban con recelo, otros con admiración. Entre ellos, Ochako Uraraka, quien había visto su actuación de lejos, se acercó con curiosidad. «Oye, eso fue increíble», exclamó con entusiasmo. «¿Cómo hiciste eso?». Izuku la miró por un momento antes de apartar la vista. «Solo, hice lo que debía hacer. No había más que decir». Mientras se dirigía a la salida del campo de batalla, sintió una mirada sobre él. Giró ligeramente el rostro y vio a Momo Yaoyorozu, aún recibiendo tratamiento, pero con los ojos fijos en él. Su expresión era una mezcla de confusión, gratitud e incertidumbre. Ella también se preguntaba quién era realmente ese chico. Capítulo 11. La carta del destino. El examen había terminado hacía varios días, pero para Izuku Midoriya, la espera se sentía interminable. La ansiedad lo carcomía. A pesar de la demostración de su poder, no sabía si había conseguido suficientes puntos para entrar en Wano por la falta de habilidad, sino por el temor de que su poder lo volviera a condenar. Mientras se encontraba sentado en su habitación, su mirada vagaba hasta la marca en su pecho, el símbolo de su maldición. Tocó el lugar con la punta de los dedos, sintiendo el leve ardor que siempre le recordaba su verdadera naturaleza. «Habré hecho lo suficiente», murmuró para sí mismo. En ese momento, un golpe en la puerta de su departamento lo sacó de sus pensamientos. Se levantó y caminó hacia la entrada con el corazón latiéndole con fuerza. Al abrir la puerta, su mirada se posó en un sobre con el emblema de UA. El momento de la verdad había llegado. El mensaje de Olmig. Con las manos temblorosas, Izuku tomó el sobre y regresó a su escritorio. Respiró profundamente antes de abrirlo. Dentro, encontró un pequeño disco metálico. Apenas lo tocó, el dispositivo se activó, proyectando una imagen holográfica. Jejeje. Lo lograste, joven Midoriya. Los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa. A Olmig. El héroe número 1 estaba frente a él, con su típica sonrisa resplandeciente, pero con una seriedad que le hizo prestar atención. Seguramente has estado ansioso por recibir esta carta, y créeme, entiendo esa sensación, dijo Olmig.
Pero antes de continuar, quiero decirte algo, joven. Su expresión cambió ligeramente. Estuve observando tu desempeño en el examen. Eres fuerte, muy fuerte. No solo físicamente, sino en espíritu. Sin embargo, también vi el peso que llevas contigo. Vi el dolor en tus ojos cuando luchabas. Izuku sintió que su corazón se detuvo por un momento. Tu poder es diferente al de los demás. No es un Kirk común, ni siquiera es algo que pueda comparar con lo que he visto antes. Pero eso no te hace menos valioso. Al contrario, te hace alguien digno de ser parte de Waizuku. Apretó los puños. Tu puntaje en la parte de combate fue impresionante. Conseguiste 85 puntos de combate. Pero, eso no es todo. La imagen de All Might se desvaneció por un instante, mostrando un video del examen. En él, se veía la escena donde Izuku salvó a Momo Yaoyorozu del robot gigante. En entrenamiento Momo Yaoyorozu no solo sobrevivió gracias a tu intervención, sino que también pudo continuar ayudando a otros después de recibir la atención. Y no solo ella, varios aspirantes lograron completar el examen porque los salvaste de diferentes maneras. Izuku observó las imágenes con sorpresa. No se había dado cuenta en el momento, pero al evitar que Momo fuera aplastada, también había influido en la seguridad de otros. Por eso, te otorgamos 60 puntos de rescate. Lo que da un total de 145 puntos. Los ojos de Izuku se abrieron con incredulidad. Eso significa, All Might sonrió. Felicidades, joven Midoriya. Has sido aceptado en la UA. Esta es tu heroica academia. El holograma se apagó, pero la voz de All Might seguía resonando en su mente. Aceptado. Por un momento, Izuku no supo qué hacer. Sus manos seguían temblando, sus emociones chocaban dentro de él. Lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no eran de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, a pesar de la maldición que cargaba, el mundo le estaba dando una oportunidad. Lo logré, susurró, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Lo logré. Apretó el puño con determinación. No importaba cuán difícil fuera el camino. No importaba el peso que tuviera que cargar. Ahora era un estudiante de la UA y haría todo lo posible para demostrar que podía ser un verdadero héroe. Capítulo 12. El comienzo de una nueva vida. El sol brillaba con intensidad aquella mañana, iluminando los amplios edificios de la Academia Waizuku. Midoriya se encontraba frente a la imponente entrada, observando con una mezcla de asombro y nerviosismo. Este es el primer paso hacia mi sueño. Respiró hondo y dio un paso adelante. La maldición en su pecho parecía latir con fuerza, como si le recordara que, sin importar el lugar donde estuviera, su poder siempre lo acompañaría. El interior de la academia era aún más impresionante. Pasillos amplios, tecnología de punta, y lo más importante, estudiantes que algún día serían héroes profesionales. Ya no hay marcha atrás. Tras buscar el aula asignada, encontró la puerta marcada con 1A. Aquí vamos, susurró, colocando su mano sobre la puerta y deslizándola lentamente. Primeras impresiones. El aula era espaciosa, con escritorios alineados en filas y varios estudiantes ya ocupando sus lugares. Algunos charlaban entre ellos, mientras otros parecían concentrados en lo suyo. Los ojos de Izuku recorrieron la sala rápidamente, reconociendo a algunos de sus compañeros. En una de las filas delanteras, Momo Yaoyorozu hablaba con Tenya Ida, el chico de cabello azul y gafas, quien gesticulaba con entusiasmo. Ella, con su porte elegante y expresión serena, asintió a sus palabras. Un poco más lejos, Katsuki Bakugo se recargaba en su asiento con los brazos cruzados y una expresión de puro desinterés, aunque su ceño fruncido indicaba que no estaba precisamente de buen humor. Izuku sintió la mirada de alguien sobre él. Al voltear, se encontró con Ochako Uraraka, quien le dedicó una sonrisa brillante. «Oye, tú eres el chico fuerte del examen», exclamó, caminando hacia él. «¿Cómo te llamas?» Izuku parpadeó, sorprendido por la energía de la chica. «Ah, Midoriya, Izuku Midoriya». «Oh. Soy Ochako Uraraka. Encantada de conocerte». El chico asintió, algo abrumado por su entusiasmo. No estaba acostumbrado a interacciones tan amistosas. «Tu actuación en el examen fue increíble», continuó ella. «Destruiste ese robot gigante como si nada». Izuku sintió un escalofrío. No quería que lo recordaran solo por su fuerza destructiva. «Solo, hice lo que debía hacer». Ochako lo miró con curiosidad, como si notara algo más en su tono, pero antes de que pudiera responder, una voz severa interrumpió la conversación. «El profesor Aizawa, si están aquí para hacer amigos, pueden largarse». Todos voltearon hacia la puerta.
Un hombre alto y delgado, con el cabello desordenado y ojeras marcadas, los observaba con una expresión de puro cansancio. Soy Shota Aizawa, su profesor de aula. El silencio se apoderó de la sala. Pónganse el uniforme de gimnasia y salgan al campo de entrenamiento. No tenemos tiempo para presentaciones innecesarias. Algunos estudiantes intercambiaron miradas confusas, pero no hubo quejas. Uno a uno, se dirigieron a los vestidores. Izuku, mientras se cambiaba, no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Su primer día y ya los estaban poniendo a prueba. No importa. Estoy aquí por una razón. Pronto, su verdadera prueba comenzaría. Capítulo 13. La prueba de Aizawa. El campo de entrenamiento se extendía frente a los estudiantes de la clase 1A. Un viento suave agitaba sus uniformes de gimnasia mientras se alineaban en silencio. Izuku Midoriya permanecía firme en su posición, con su mirada fija en el hombre que se encontraba frente a ellos. Shota Aizawa, su profesor, los observaba con la misma expresión de agotamiento con la que había entrado al aula. Pero debajo de esa apariencia descuidada, había una seriedad que ninguno de los estudiantes se atrevía a ignorar. Vamos a realizar una prueba de evaluación de Quirks, dijo sin rodeos. En esta academia, entrenamos héroes, no niños que juegan a serlo. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Ochako Uraraka levantó la mano. Profesor, ¿y qué pasa con la ceremonia de apertura? Aizawa la miró con aburrimiento. Si quieren festividades, váyanse a otro lado. Aquí, los héroes son evaluados desde el primer día. El ambiente se tensó. En la escuela media, usaron sus habilidades en pruebas físicas normales, ¿cierto? Carreras, lanzamientos de pelota, salto largo, bueno, aquí vamos a hacerlo otra vez, pero usando sus quirks. Aizawa sacó un dispositivo y revisó su pantalla. Bakugo, ¿cuál fue tu récord en el lanzamiento de pelota en la secundaria? Bakugo, con una sonrisa confiada, se adelantó. Menos 67 metros. Aizawa asintió y le lanzó una pelota. Úsalo con tu quirk. No salgas del círculo. Bakugo agarró la pelota, se preparó y la lanzó con una explosión en la mano. Muere. La esfera voló por los aires como un proyectil. Los estudiantes contuvieron la respiración mientras esperaban el resultado. Aizawa mostró la distancia en su dispositivo. Menos 705,2 metros. Las exclamaciones de asombro no se hicieron esperar. Esto es increíble, exclamó Kirishima. Así sí dan ganas de intentarlo, agregó Mina Asido con entusiasmo. Aizawa chasqueó la lengua. ¿Les parece divertido? El tono severo del profesor los silenció. Un héroe siempre enfrenta la amenaza de la expulsión. Aquí no es diferente. Las palabras de Aizawa hicieron que el ambiente se enfriara de golpe. El estudiante con el peor rendimiento será expulsado inmediatamente. Las sonrisas se borraron. El turno de Midoriya. Izuku tragó saliva. Sabía que su poder era peligroso, pero su poder, el mandamiento de la verdad, le daba una fuerza que iba más allá de lo normal. Cuando su turno llegó, Aizawa le lanzó la pelota. Midoriya. Tu turno. El joven Esmeralda sostuvo la esfera en su mano. Sintió la energía en su pecho, el peso de su maldición. Si intentaba algo fuera de lo común, todos lo notarían. Pero tampoco puedo contenerme demasiado. Suspiró y se preparó. Apretó la pelota con fuerza y canalizó su poder de manera controlada. No usó magia ni habilidades de galán, solo su fuerza física aumentada. Con un giro de cadera y un movimiento rápido del brazo, lanzó la pelota con toda su potencia. El silbido del viento se hizo presente. La pelota desapareció en el horizonte en un parpadeo. Los estudiantes quedaron boquiabiertos. Aizawa revisó su dispositivo y mostró el resultado. Menos 1060 metros. El silencio fue absoluto. Izuku miró la pantalla, sin creerlo. No había usado todo su poder, y aún así había superado a Bakugo. El rubio miró la pantalla con incredulidad, antes de girarse furioso hacia él. ¿Qué demonios, Deku? Izuku sintió la furia en los ojos de Bakugo, pero no respondió. Sabía que lo había sorprendido, y eso solo alimentaría su odio. Aizawa, por otro lado, lo miró con un interés